Imagínate de pie en la cima de las pirámides de Tikal. A tu alrededor, a miles de kilómetros en todas direcciones, se extiende un inmenso y denso océano de verde. Una espesa niebla se aferra a las copas de los árboles, oscureciendo el silencio sepulcral que reina abajo. Durante siglos, creímos que aquí, en las selvas de Guatemala y México, solo grupos aislados de sacerdotes se escondían, construyendo sus templos lejos del bullicio del mundo. Imaginábamos a los mayas como pacíficos observadores de estrellas, perdidos en la selva. Pero esto fue un error colosal, una mentira que la selva nos impuso. En 2018, los láseres atravesaron este velo verde y lo que descubrieron estremeció a los arqueólogos. Ocultos bajo las raíces de los árboles se encontraban varios templos. Allí se extendía una metrópolis. 60.000 edificios que habían pasado desapercibidos durante décadas, vastas carreteras, granjas, bastiones y sistemas de riego. Resultó que los mayas no solo sobrevivieron en la selva, sino que la transformaron en un paisaje industrial comparable en densidad de población a la actual Los Ángeles. Pero ¿por qué desapareció todo esto? ¿Por qué la civilización más avanzada del hemisferio occidental simplemente permaneció en silencio? Para comprender la magnitud de la catástrofe, primero hay que comprender la magnitud de su triunfo. Durante mucho tiempo, los libros de texto nos decían que los mayas eran un grupo pequeño. Un par de millones de personas, como máximo, para toda la península de Yucatán. Veíamos las ruinas de Palenque o Copán y las veíamos como artefactos exóticos de un pasado olvidado. Pero la tecnología LIDAR ha borrado todo eso. Ahora lo sabemos. En el apogeo de su poder, la población maya ascendía a entre 10 y 15 millones de personas. Eran un imperio vibrante y agresivo, atrapado en uno de los lugares más hostiles del planeta. Construyeron ciudades donde no debería haberlas. Sin bestias de carga, sin herramientas de metal, sin la rueda. Cada tonelada de piedra caliza, cada losa de pirámide se transportaba a lomos humanos. Aún así, erigieron rascacielos de piedra que se alzaban en la selva como faros en el océano. Pero tras esta grandeza acechaba la oscuridad. El secreto del poder maya no residía en sus calendarios, sino en su control absoluto. En el centro de cada ciudad se alzaba el señor sagrado, Kul Ahab. Para su pueblo era más que un simple político. Era un portal biológico al mundo de los dioses. Cuando Ahab llegó a la cima de la pirámide, la selva se congeló, se desangró, perforándose la lengua con púas de raya para evocar visiones de la visión de la serpiente. Era un pacto sangriento. El pueblo le otorgaba al rey poder absoluto, y éste garantizaba que el sol saldría y la lluvia caería. Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. Los arqueólogos creyeron durante mucho tiempo en el mito de los pacíficos mayas. Se creía que sus guerras eran escaramuzas rituales, en las que parejas de nobles guerreros luchaban por cautivos. Pero al descifrar sus jeroglíficos y examinar mapas láser, la verdad se volvió mucho más aterradora. Los mayas libraron guerras de aniquilación total. Vimos kilómetros de murallas defensivas, vimos ciudades quemadas, jamás reconstruidas. No eran duelos de caballeros, era una lucha por recursos, por agua, por el derecho a respirar en los estrechos confines de una selva superpoblada. Grandes dinastías, el reino Mutul de Tikal y el reino Kaanul de las serpientes, libraron una guerra de poder que duró siglos, arrastrando a cientos de ciudades más pequeñas al torbellino. Fue un juego geopolítico de proporciones épicas, donde los perdedores no solo fueron asesinados, sino borrados de la historia. Pero ni siquiera la guerra era su peor enemigo. El verdadero asesino acechaba en la tierra misma. Imaginen una sociedad que había llegado a sus límites. Cada centímetro de tierra había sido arado.
cada árbol talado para quemar la cal necesaria para pintar las pirámides de rojo sangre. El sistema ecológico estaba al límite. Los mayas habían creado un paraíso artificial que dependía del equilibrio perfecto. Pero a la naturaleza no le gusta el equilibrio. Durante mucho tiempo no pudimos comprender cómo millones de personas podían simplemente abandonar sus hogares. ¿Por qué en el siglo IX BD? C. Las grandes ciudades de las llanuras del sur se desintegraron gradualmente. Tikal, Calakmul y Copán, centros de poder que habían perdurado durante siglos, se convirtieron en fantasmas en pocas generaciones. Los arqueólogos encontraron inscripciones inacabadas en estelas. El tallador simplemente había abandonado su cincel a mitad de una frase, como si el fin del mundo, predicho desde hacía tiempo en sus profecías, hubiera llegado. El secreto residió en que la catástrofe no fue instantánea. Fue un declive lento y doloroso, causado por una serie de errores fatales. Los mayas fueron víctimas de su propio éxito. Sus ciudades crecieron con demasiada rapidez, sus ambiciones exigieron demasiada sangre y sudor. Cuando comenzaron las grandes sequías, los reyes dioses se mostraron impotentes. Imaginen la furia de la multitud cuando Acab, quien había prometido lluvia, se apuñaló la lengua repetidamente, pero el cielo permaneció despejado. La fe que había sido el pegamento de esta sociedad se convirtió en su veneno. Pero esto era solo la punta del iceberg. Estamos acostumbrados a pensar en la selva como un paraíso fértil, pero en realidad es un desierto verde. El suelo aquí es delgado y pobre. Sin un cuidado constante, se agota en un par de años. Para alimentar a 15 millones de bocas, los mayas tuvieron que reestructurar la geografía misma de la región. Crearon campos elevados en los pantanos, excavaron terrazas en las laderas de las montañas y construyeron gigantescas cisternas de agua de lluvia capaces de regar una ciudad entera durante una sequía de 6 meses. Era una máquina de vida, corriendo a toda velocidad, y cualquier falla significaba la muerte. Lo más aterrador de los mayas es lo similar que es su fin al nuestro. No eran salvajes primitivos. Eran ingenieros brillantes, astrónomos capaces de calcular la órbita de Venus con una precisión de pocos segundos y matemáticos que comprendían el concepto del cero cuando los europeos aún contaban con los dedos. Sin embargo, su intelecto no los salvó. ¿Por qué? Porque cayeron en una trampa que ellos mismos crearon. Hoy, cuando observamos imágenes LIDAR, vemos más que simples ruinas. Vemos una advertencia, vemos una civilización que alteró su entorno tan radicalmente que se volvió contra ellos. Los mayas crearon un mundo sin margen de error, y cuando lo hicieron, las fichas de dominó cayeron a una velocidad aterradora. Las ciudades no solo estaban desiertas, sino que también se convertían en trampas. Sin mantenimiento, los canales de riego se obstruían y se convertían en caldo de cultivo para enfermedades. Sin árboles, la lluvia arrastraba el suelo, llenando las fértiles llanuras de limo estéril. La vasta red de caminos Sacbe que conectaban los centros comerciales se convirtió en una vía por la que los ejércitos enemigos y la hambruna penetraban profundamente en el país. Pero antes de llegar al momento del colapso final, debemos comprender cómo fue posible construir toda esta grandeza en un lugar que la naturaleza misma había destinado a la muerte. Cómo lograron domar la selva y transformarla en una jaula dorada. La respuesta reside en tecnologías que parecen imposibles para su época y en una estructura social tan efectiva como brutal. Los mayas construyeron un imperio sobre huesos y fe, transformando cada colina en una fortaleza y cada pantano en un jardín. Pero el precio de este triunfo fue prohibitivo, y la jungla ya preparaba un contraataque. En el siguiente capítulo descenderemos bajo las copas de los árboles para ver exactamente
cómo funcionaba esta gigantesca máquina de supervivencia. Aprenderemos cómo los mayas superaron a la naturaleza, creando oasis donde no había ni un solo río, y por qué su mayor logro se convirtió en su sentencia de muerte. Bienvenidos a la Trampa Verde. Un lugar donde construir un imperio era imposible, pero lo lograron, y fue su victoria más decisiva. Imagina estar en la cima de las pirámides de Tikal. A tu alrededor, a miles de kilómetros en todas direcciones, se extiende un infinito océano de verde. Parece como si este bosque siempre hubiera estado ahí, eterno, prístino, intacto por el hombre. Pero esto es una ilusión. Si hubieras estado aquí hace 1200 años, no habrías visto ni un solo árbol. Un paisaje soleado y geométricamente preciso se desplegaría ante tus ojos. Interminables terrazas en cascada, relucientes carreteras blancas y ciudades colosales envueltas en una cáscara de cal. Durante mucho tiempo, creímos que los mayas eran una especie de hippies de la selva, un grupo excepcional de eruditos y sacerdotes que vivían en armonía con la naturaleza y se reunían ocasionalmente en centros rituales. Estábamos equivocados, estábamos tan equivocados que la magnitud de este error es aterradora. La verdad se reveló repentinamente cuando los rayos láser LIDAR atravesaron la densa vegetación como rayos X. Lo que creíamos que eran colinas al azar resultaron ser los cimientos de casas. Lo que habíamos confundido con pantanos resultaron ser complejos sistemas de riego. Bajo las copas de los árboles descubrimos no solo ciudades, sino una gigantesca megaestructura palpitante. En lugar de un par de millones de personas, las llanuras de Guatemala y México albergaban entre 15 y 20 millones. Esta era la densidad de población de la China o la India modernas, comprimida en condiciones en las que los humanos, teóricamente, no podrían sobrevivir. Y aquí es donde comienza el verdadero misterio. Bienvenido a la Trampa Verde, un lugar que los mayas convirtieron en un paraíso terrenal antes de convertirse en su infierno. Para comprender la hazaña que esta gente ha logrado, hay que entender algo. La selva centroamericana no es el jardín del Edén. Es un foco biológico. Aquí todo quiere matarte o comerte. El suelo es sorprendentemente delgado y pobre en nutrientes, pero el principal problema es el agua. Parece paradójico. Los trópicos reciben hasta 2 metros de lluvia al año, pero los mayas estaban constantemente al borde de la sed. Toda la región es una gigantesca losa de piedra caliza, una esponja porosa. En cuanto cesa la lluvia, el agua desaparece instantáneamente a través de la piedra, hacia profundidades inaccesibles. Aquí no hay ríos, lagos ni arroyos. Construir un imperio aquí sería como intentar construir Las Vegas en medio del desierto del Sahara, sin electricidad, bombas modernas ni animales de carga. Los mayas no tenían caballos ni bueyes. Su única fuente de energía era la fuerza humana, y luego hicieron lo imposible. Le declararon la guerra a la naturaleza y ganaron temporalmente. Los mayas transformaron sus ciudades en gigantescos embudos colectores de agua. Cada plaza, cada tejado de templo, cada calle estaba diseñada con una suave pendiente. Cada gota de lluvia fluía por canales especialmente construidos hacia enormes cuencas llamadas aguadas. Tikal, una de las ciudades mayas más grandes, se alzaba prácticamente sobre el agua. Sus lagos artificiales podían contener decenas de millones de litros, asegurando la supervivencia de 100,000 personas durante una sequía de 6 meses. Pero emborrachar a la gente es solo la mitad de la batalla. También necesitan ser alimentados, y aquí los mayas demostraron una genialidad que apenas comenzamos a apreciar. Olvídense de la agricultura deforestada descrita en los libros de texto antiguos. Nunca habría sido suficiente para alimentar a tales megalópolis. Los mayas literalmente reescribieron la geografía de la región.
drenaron gigantescos pantanos estacionales, los bajos, para crear campos elevados en su lugar. Estas fueron complejas proezas de ingeniería, una red de canales que no solo desviaba el exceso de agua, sino que también servía como fuente de fertilizante, el suelo fluvial rico en limo. Construyeron terrazas en las laderas de las montañas, transformando cada centímetro de tierra disponible en una granja de alta tecnología. Era un paisaje llevado al límite. No había un solo rincón de la selva que no estuviera domesticado, medido y puesto al servicio del imperio. El secreto de su éxito fue el control total, pero también fue la raíz de su caída. Contempla estas magníficas ciudades blancas. Deslumbran con su belleza incluso después de 1000 años, pero esta blancura esconde un precio terrible. Para obtener cal para yeso y pintura, los mayas tenían que cocer piedra caliza a temperaturas monstruosas. Para revocar una sola pirámide de tamaño mediano, cientos de hectáreas de selva virgen tuvieron que ser taladas y quemadas. Los mayas construyeron su grandeza quemando literalmente su futuro. Con cada nuevo templo, cada nueva estela, en honor al rey Jaguar, los bosques se reducían. Sin árboles, la lluvia comenzó a arrastrar tierra hacia los canales, obstruyéndolos con limo. Las temperaturas en las ciudades comenzaron a subir. El efecto de isla de calor, tan familiar para los habitantes de las megaciudades modernas, ya lo habían experimentado los mayas en el siglo VIII. Crearon la máquina perfecta, pero no tenía frenos. Vivían en un estado de constante estrés ambiental. Cualquier fallo en el sistema, una sequía prolongada de un par de años o una mala decisión política, podía ser catastrófico. Pero ¿por qué no se detuvieron? ¿Por qué siguieron construyendo cada vez más alto cuando el suelo bajo sus pies ya empezaba a agrietarse? La respuesta reside en la estructura misma de su sociedad. En el centro de esta trampa verde se encontraba un hombre que se hacía llamar Kuhul-Ahaf, el Señor Sagrado. El rey Jaguar no era solo un administrador, garantizaba la puntualidad del amanecer y la lluvia. Para el sencillo miembro de la comunidad que trabajaba en las terrazas bajo el sol abrasador, el rey era el único vínculo entre el mundo de los hombres y el de los dioses. Y esta conexión fue sangrienta. Para mantener este delicado equilibrio, para evitar que la selva se tragara las ciudades y que las cuencas hidrográficas se secasen, los dioses exigieron un pago. Y no se trataba solo de canastas de maíz. Los dioses anhelaban lo que los mayas llamaban chulel, la fuerza vital contenida en la sangre humana. Cuanto más alto era el estatus de una persona, más preciosa era su sangre. Por ello, reyes y reinas se sometían a horribles torturas, perforándose la lengua y los genitales con púas de raya y pasando cuerdas toscas por las heridas. Alucinaban por el dolor y la pérdida de sangre, viendo a la serpiente de las visiones en el humo del incienso, que les daba instrucciones, cómo gobernar, contra quién luchar y cuándo sembrar maíz. Era una civilización fundada en la profunda creencia de que el mundo era una máquina que necesitaba lubricarse constantemente con sangre o se detendría. Y mientras lloviera y se cosecharan las cosechas, el poder de los reyes jaguar era absoluto. Erigieron montañas de piedra, pirámides, destinadas a perdurar eternamente, demostrando el triunfo del hombre sobre la selva. Pero detrás de este brillo exterior, detrás de la compleja escritura jeroglífica y de los cálculos matemáticos, había un vacío creciente. Las ciudades mayas se estaban convirtiendo en jaulas de piedra. La población crecía, los recursos se agotaban y la élite exigía cada vez más para sus rituales y guerras. Los mayas se vieron atrapados en un mundo artificial de su propia creación. Se convirtieron en rehenes de su propio ingenio ingenieril. Observaron las estrellas, calcularon los ciclos de Venus al minuto y construyeron calendarios que se remontaban millones de años atrás y al futuro,
pero no se dieron cuenta de que el agua más común fluía bajo sus pies. La jungla que una vez habían domesticado estaba comenzando lentamente a cobrar venganza. Pero, ¿cómo funcionaban exactamente estas megalópolis? ¿Cómo era un día típico en Tikal o Palenque, ciudades que rivalizaban en tamaño con Roma y Constantinopla? ¿Qué secretos esconden estos gigantes de piedra, ocultos durante 1000 años bajo un velo verde? En el próximo capítulo recorreremos calles que no han visto la luz durante siglos. Nos asomaremos a las cámaras de los reyes y a las chozas de los artesanos para comprender cómo, en este caos de piedra y sangre, nació la arquitectura más grandiosa del mundo antiguo. Prepárense. Nos adentramos en el mundo de gigantes de piedra, secretos de la megalópolis oculta por el bosque. Y lo que descubriremos les hará cuestionar todo lo que creían saber sobre el progreso. Imagine el zumbido de la hélice de un viejo biplano, volando sobre el infinito océano verde de Guatemala en la década de 1920. El piloto mira hacia abajo y solo ve una monótona alfombra de copas de árboles. Para él, no hay nada más que naturaleza salvaje y pantanos palúdicos. Pero de repente, en medio del caos esmeralda, nota un extraño detalle: una montaña. Demasiado perfecta, demasiado simétrica, demasiado nítida para ser una creación de la naturaleza. Aún no sabe que está mirando la cima de una pirámide más alta que la Estatua de la Libertad. Y no tiene idea de que bajo el ala de su avión dormido yacen no solo ruinas, sino una metrópolis cuya población entonces superaba a la de Londres. Durante décadas creímos que los mayas vivían en templos aislados, perdidos en la selva. Los imaginábamos como un puñado de sacerdotes realizando rituales en el silencio de la selva. Pero esto fue un error colosal. Cuando los arqueólogos utilizaron por primera vez la tecnología LIDAR, escaneo láser a través de la densa vegetación, la realidad se desvaneció. Bajo el dosel descubrieron no docenas, sino decenas de miles de estructuras. Resultó que la selva no era solo un bosque, era un sudario que cubría un gigantesco mecanismo de piedra pulsante. Los mayas no solo vivían en la selva, reescribieron la geografía misma de Centroamérica, transformando un entorno hostil en una compleja red urbana a una escala nunca vista antes de la Revolución Industrial. Pero ¿cómo se construye un imperio donde todo intenta matarte? El peor enemigo de los mayas no eran las tribus vecinas, sino la falta de agua. No existían grandes ríos en el corazón de sus tierras. Esto parecería una sentencia de muerte para cualquier civilización. Pero el secreto de su supervivencia residía en su arquitectura. Las ciudades mayas eran esencialmente gigantescos embudos colectores de agua. Cada plaza, cada terraza, cada pirámide estaba diseñada con una ligera pendiente. Durante las tormentas tropicales, millones de galones de agua fluían a enormes cuencas artificiales llamadas aguadas. Tikal, una de las ciudades más grandes del período clásico, podía abastecer de agua a más de 60.000 personas durante una sequía de 6 meses. Era una maravilla de la ingeniería, construida sin una sola herramienta de hierro. Pero aquí surge una pregunta inquietante. ¿Cómo construyeron estas montañas de piedra sin conocer la rueda y sin disponer de animales de tiro? Los mayas no tenían caballos, bueyes ni burros. Cada losa de piedra caliza, cada bloque de templo de varias toneladas de peso se transportaba mediante la fuerza muscular humana. Miles de trabajadores, sudando en una humedad del 100%, transportaban las piedras sobre rodillos de madera. Y aquí viene lo más increíble. Los mayas no solo construían edificios, encapsulaban significado en ellos. Sus ciudades son cosmologías congeladas en piedra. Eche un vistazo a Palenque. Sus templos no se asientan sobre el suelo, sino que se alzan como montañas sagradas. Los arquitectos usaron mortero de caliza, que con el tiempo se volvió más resistente que la piedra misma.
crearon bóvedas que los arqueólogos llaman falsos arcos. Esto limitaba la anchura de los espacios interiores, haciéndolos estrechos y oscuros como cuevas. Y ese era precisamente el objetivo. Cuando el rey entraba en el templo, entraba en las entrañas de la montaña, el mundo de los espíritus. Pero la verdadera escala es impresionante cuando observamos Tikal y Calakmul, dos supergigantes que durante siglos han librado una guerra fría entre sí. Tikal es la Nueva York del mundo antiguo. El templo cuarto se alza a 70 metros de altura. Imagínese estar en su cima, por encima de las copas de los árboles, y ver las cimas de otras pirámides elevándose sobre el océano de selva en el horizonte. No son solo edificios, son faros de energía. Pero para conectar estos nodos energéticos, los mayas construyeron algo que aún desconcierta a los ingenieros, el Sac-Beob. Los Sac-Be son caminos blancos. Carreteras rectas, en forma de flecha, elevadas sobre el nivel del suelo de hasta 20 metros de ancho. Estaban pavimentadas con piedra y revestidas con un deslumbrante revoque de cal blanca. De noche, bajo la luz de la luna, estos caminos brillaban en la oscuridad de la selva, guiando caravanas comerciales y ejércitos. El más largo se extendía por 100 kilómetros, conectando las ciudades de Kabah y Uxmal. Estos caminos eran el motor de la economía: granos de cacao, obsidiana, plumas de aves exóticas y esclavos. Sin embargo, detrás de este brillo se escondía un lado oscuro. Para construir un solo gran templo, se quemaron miles de hectáreas de bosque. ¿Por qué? Para transformar la piedra caliza en yeso. Para producir el revestimiento de un solo gran edificio, se cortó y quemó suficiente madera como para calentar una ciudad europea entera. Las ciudades mayas eran deslumbrantemente hermosas, pintadas de rojo sangre y azul brillante, pero eran parásitos ecológicos. Devoraban los bosques circundantes para mantener su estatus divino. Y aquí llegamos al principal misterio de las megalópolis. Si caminas por las calles de Tikal hoy, verás mucho más que ruinas. Verás la lógica del control total. Las viviendas de los plebeyos se agrupaban alrededor de las majestuosas plataformas de la nobleza. El distanciamiento social era inherente al propio paisaje. Cuanto más alto vivías, más cerca estabas de los dioses. En el centro de la ciudad se encontraban las acrópolis, laberintos de palacios con cientos de habitaciones, donde la élite vivía en un lujo inimaginable. Tenían sistemas de alcantarillado, baños de vapor e incluso trampas de sonido. En la cima de una pirámide, el rey podía susurrar una palabra y se escucharía en toda la plaza de abajo. Para el campesino común, esto no era solo arquitectura, era magia. Pero la magia requiere sacrificio. En cierto punto, las ciudades crecieron demasiado. Los gigantes de piedra comenzaron a exigir más comida, más agua y más sangre. Estamos acostumbrados a pensar que las ciudades se construyen para las personas, pero las ciudades mayas se construyeron para una sola persona, para el que estaba en la cima. Toda esta grandeza, caminos, embalses, templos que se alzaban entre las nubes, se basaba en una sola idea, la idea de que un hombre sentado en un trono de jaguar podía controlar la lluvia y el movimiento de las estrellas. La arquitectura era solo el telón de fondo de una grandiosa exhibición de poder. Pero ¿qué pasó cuando las decoraciones empezaron a desmoronarse? ¿Cómo se sintió un habitante de la ciudad cuando las cuencas sagradas se secaron y los caminos blancos dejaron de transportar mercancías? La respuesta reside en quienes dirigieron esta colosal energía de las masas. Para comprender cómo se construyeron estas ciudades, debemos mirar a los ojos de aquellos para quienes fueron erigidas. Debemos conocer a quienes se autodenominaron los señores sagrados. En el próximo capítulo, desenmascararemos a los gobernantes mayas.
Descubriremos el precio que pagaron por el derecho a ser considerados dioses y por qué su afán de poder transformó los jardines del Edén en altares bañados en sangre. Prepárense. Nos adentramos en el capítulo más oscuro y emocionante de nuestro viaje. Capítulo 4. Dioses vivientes, el precio sangriento del poder divino de los reyes jaguar. Descubrirán que detrás de cada gran piedra se esconde un gran sacrificio. Y a veces, ese sacrificio es el mismísimo rey. El silencio en la selva es engañoso. Si estuvieras en el centro de Tikal o Palenque en el siglo VIII, no oirías el canto de los pájaros, sino el zumbido monótono e hipnótico de cientos de voces. En la cima de una empinada pirámide, oculto por el denso humo de copal, se encuentra un hombre. Lleva un pesado tocado hecho con plumas del ave sagrada del Quetzal, sus dientes tienen incrustaciones de jade y su rostro está oculto tras una máscara de jaguar. Pero no es solo un gobernante. Ahora mismo es el eje del mundo. No empuña un cetro, sino una afilada espina de raya o un cuchillo de obsidiana, y no está aquí para mostrar piedad. Está aquí para infligir dolor. Se perforan lentamente la lengua o los genitales con una cuerda áspera y con forma de gancho que se pasa por la herida. La sangre gotea sobre tiras de corteza que luego se queman. En este humo, según la creencia de miles de personas que se encuentran allí, nacen los dioses. Esto no fue una locura. Fue una necesidad política brutal. Bienvenidos al mundo de los santos señores, gente que pagó su poder absoluto con su propia sangre. Para los mayas, el poder no era cuestión de elección ni de simple herencia. El título del gobernante, Kuhul Ajau, significaba literalmente Señor Divino. Pero este título ocultaba una trampa. Ser un dios entre los hombres significaba ser responsable de todo, de si llovía, de si crecía el grano, de si el sol se mantenía encendido. Si la sequía azotaba, no era culpa del clima, era del rey. Su sangre se había espesado, su conexión con los dioses se había debilitado. Y para recuperar el favor de los cielos, la dosis de dolor tenía que aumentar. Pero ¿cómo se llegaba a ser así? La preparación comenzaba desde la cuna. Si veías el rostro de un verdadero rey maya, te estremecías. Desde la infancia, sus cabezas eran encajadas entre tablas para que el cráneo se estirara hacia arriba, asemejando una mazorca de maíz, símbolo de fertilidad. Sus ojos eran deliberadamente entrecerrados, colgando una bola de resina delante del puente de la nariz, ya que el estrabismo se consideraba un signo de belleza suprema y parecido al dios del sol. No eran simples personas, eran artefactos vivientes, creados para aterrorizar y deleitar. Pero las apariencias eran solo la punta del iceberg. El secreto de su poder residía en la bestia ancestral, jaguar, el depredador más peligroso de la selva. Los mayas creían que, por la noche, el sol se transformaba en jaguar para viajar al inframundo de los muertos, Xibalbá. El rey era la encarnación terrenal de este sol nocturno. Vestía pieles, garras y colmillos de jaguar. Cuando el rey emergía del balcón de su palacio, el pueblo no veía a un hombre, sino a un depredador capaz de desgarrar la realidad y entrar en el mundo de los espíritus. Sin embargo, este estatus tuvo un precio no solo en términos de derramamiento de sangre, sino también en constantes guerras. Y aquí está lo interesante. Los mayas rara vez luchaban por territorio, según entendemos. No querían tus hectáreas de selva, te querían a ti, o mejor dicho, a tu gobernante. Las guerras entre ciudades-estado se asemejaban a cacerías rituales. El objetivo era capturar vivo al rey enemigo. Lo desplumaban, le despojaban de sus insignias y lo humillaban, obligándolo a participar en un juego de pelota ritual con un resultado predeterminado. No era solo un triunfo, sino el colapso de todo el sistema ideológico de la ciudad perdedora. Si tú, Señor Divino, es capturado y su sangre se derrama en el altar de otro, tus dioses están muertos.
Pero no piensen que la vida del rey consistía solo en celebraciones y caza. Todas sus acciones estaban estrictamente reguladas por el calendario. Si las estrellas indicaban un día para el sacrificio, se veía obligado a desangrarse. Si el calendario anunciaba la guerra, lideraba el ejército, incluso a costa de su vida. El secreto de la supervivencia de las dinastías residía en su capacidad para manipular el tiempo. Los reyes mayas fueron los mayores artistas de la historia. Cada nueva estela, cada aniversario de su reinado, se transformaba en un espectáculo grandioso. En estas estelas los vemos, prisioneros orgullosos y pisoteados, rodeados de jeroglíficos. Y aquí llegamos al punto más importante. Estas piedras no son simples monumentos, son documentos de rigurosa rendición de cuentas. En cierto momento, los reyes comprendieron que, para que su poder fuera eterno, debía quedar por escrito. Crearon el sistema de escritura más complejo del Nuevo Mundo para perpetuar sus genealogías hasta la 100ª generación, conectándolas con los dioses que habían creado el mundo miles de años antes. Pero había un problema. El poder fundado en la sangre y la divinidad es extremadamente frágil. Funciona perfectamente mientras el sistema dé frutos. Mientras las lluvias caigan puntualmente y los ejércitos ganen. Pero ¿y si el rey Dios derramaba litros de su sangre y el cielo permanecía seco? ¿Y si las oraciones en lo alto de las pirámides dejaban de funcionar? La respuesta fue aterradora. La fe se convirtió en furia. Los mismos que habían besado el polvo a los pies del jaguar podrían acercarse a él con hachas de obsidiana. Vemos rastros de esta ira en las ruinas de las ciudades, rostros destrozados en las estatuas, tronos quemados. No eran enemigos externos, eran súbditos que se habían dado cuenta de que sus dioses eran mentirosos. Los reyes Jaguar crearon una civilización de increíble brillantez, pero también plantaron una bomba de relojería. Convencieron a la gente de que eran la clave del mecanismo del universo, y cuando el mecanismo se rompió, no hubo nadie más a quien culpar. Pero, ¿cómo se comunicaban con los dioses? ¿Cómo calculaban las fechas de sus triunfos con precisión de segundo? Para entenderlo, debemos consultar sus libros y leer lo escrito en las paredes de sus templos. Durante mucho tiempo, los estudiosos creyeron que los mayas eran sacerdotes pacíficos, aficionados a la observación de las estrellas y en armonía con el cosmos. Pero cuando los lingüistas finalmente descifraron su código, la verdad reveló una realidad mucho más oscura y convincente. Estos extraños símbolos, que semejaban cabezas de monstruos y nudos entrelazados, ocultaban una historia de traición, grandes descubrimientos y terrible crueldad. En el próximo capítulo nos adentraremos en un laberinto de significados. Descubriremos cómo un científico soviético, sin salir de su oficina en Leningrado, resolvió un misterio que había atormentado a las mentes más brillantes del mundo. Descifraremos el código maya y escucharemos las voces de quienes se consideraban dioses, pero que solo dejaron tras de sí jeroglíficos silenciosos que han enloquecido a los lingüistas. Prepárense, las piedras empiezan a hablar. Capítulo 5. El código maya. Jeroglíficos que enloquecen a los lingüistas. Comprenderán que a veces una palabra puede ser más afilada que cualquier cuchillo de obsidiana. 12 de julio de 1562, península de Yucatán. Una gigantesca hoguera arde en el centro de la ciudad de Mani. Pero no es el pueblo el que arde. La memoria de toda una civilización es consumida por las llamas. El obispo Diego de Landa arroja al fuego manuscritos mayas de incalculable valor, libros hechos de corteza de ficus, cubiertos de símbolos extraños y aterradores. Los llama las mentiras del diablo. Los mayas observan, ahogados por el horror y las lágrimas. Ese día, la historia de un pueblo se ha convertido en cenizas. Pero de Landa cometió el error que cometen todos los tiranos. Pensó que había destruido la raíz, pero se olvidó de las piedras.
Siglos después, cuando los primeros exploradores se abrieron paso a través de la selva hacia las ruinas de Palenque y Copán, quedaron fascinados. Ante ellos se alzaban estelas cubiertas con miles de símbolos. No eran simples dibujos, eran el Códice Maya, un misterio que convertiría la vida de los mejores lingüistas del planeta en un infierno durante 400 años, volviéndolos literalmente locos. El problema era que estos jeroglíficos parecían incorrectos. Imaginen un texto donde, en lugar de letras, hubiera cabezas de jaguar, manos entrelazadas, gotas de sangre y rostros de deidades con lenguas salientes. Los primeros estudiosos estaban seguros. Esto no era escritura, eran solo imágenes, acertijos, símbolos místicos que describían el movimiento de las estrellas y nada más. Pero estaban equivocados. Y este error le costó a la ciencia siglos de investigación. A principios del siglo XX, el mundo científico estaba dominado por la dictadura de un solo hombre, Sir Eric Thompson. Gran arqueólogo y genio reconocido, creó un mito sobre los mayas en el que todo el mundo creyó. Thompson sostenía que los mayas eran pacíficos observadores de estrellas, filósofos de la selva que jamás habían librado guerras. Sus jeroglíficos eran simplemente números y fechas del calendario. Estas piedras no contienen nombres de reyes ni historias de guerras, solo eternidad, declaró. Y pobre de quien se atreviera a contradecirlo. Thompson destruyó las carreras de sus oponentes con la misma furia con la que la selva devoró las ciudades mayas. Pero el secreto era que la clave de la solución no estaba en los trópicos, sino en el frío Leningrado de la posguerra. Yuri Knorosov, un joven científico soviético que nunca había visto las pirámides en persona, solo poseía una copia en blanco y negro del mismo manuscrito de Diego de Landa, quien en su día quemó los libros mayas. Una paradoja histórica. El inquisidor que destruyó la cultura dejó una pequeña pista en sus notas, un alfabeto de 29 símbolos. Todo el mundo occidental consideraba este alfabeto falso. Pero Knorosov comprendió lo que todos los demás habían pasado por alto. Los mayas no escribían con letras ni con imágenes, escribían con sílabas. Fue una epifanía, como una explosión. Knorosov comprendió. Un mismo símbolo podía representar tanto una palabra entera como un solo sonido. Pero entonces ocurrió lo más increíble. Los mayas eran estetas hasta la médula. Si un escriba consideraba que un símbolo era feo, podía escribirlo de 10 maneras diferentes. Combinaban los símbolos, acomodándolos como muñecas rusas, transformando una frase común en una obra maestra visual. Cuando Knorosov publicó su obra en 1952, Occidente la descartó como propaganda comunista. Eric Thompson se negó a reconocer la precisión del lingüista soviético hasta su muerte. Pero el proceso ya estaba en marcha. Las paredes empezaron a hablar, y lo que revelaron conmocionó a los historiadores. El mito de los astrónomos pacíficos se derrumbó con el estruendo de una pirámide. Una vez descifrado el código, los dátiles secos de las estelas se transformaron en una crónica sangrienta. Finalmente, leemos los nombres: Hanub Pakal, Itzamnah Balam, Washaklahun Ubah Kabil. No eran filósofos, eran feroces conquistadores obsesionados con el poder y el derramamiento de sangre. Los jeroglíficos describían no solo los movimientos de Venus, sino también la guerra de las galaxias, conflictos rituales entre ciudades-estado cuyo objetivo no era la expansión territorial, sino la captura de un rey enemigo para un sacrificio público. Los textos hablaban a gritos de tortura, de corazones arrancados, de dinastías quemadas. Un panel en Palenque decía: llegó con un hacha, derramó sangre, la ciudad quedó sumida en la oscuridad. ¿Pero por qué esto volvió locos a los lingüistas?
Porque el sistema maya era increíblemente complejo. No tenían un alfabeto fijo. Cada escriba era un artista. La palabra jaguar, Balaam, tenía al menos 5 formas de escritura diferentes, desde una simple inscripción silábica hasta un dibujo detallado de la cabeza del animal. Era un sistema de escritura laberíntico. Para leer una sola inscripción, no solo se necesitaba conocer el idioma, sino también comprender la lógica del artista loco que vivió hace 1500 años. Y cuanto más leíamos, más aterrador se volvía nuestro miedo. Nos dimos cuenta de que los mayas estaban literalmente obsesionados con registrar la realidad. Lo registraban todo, desde la fecha de una ascensión hasta el tipo exacto de cacao que el rey bebía los jueves. Para ellos, la palabra escrita tenía un poder mágico. Hablar significaba invocar la vida. Escribir en piedra significaba hacer eterna la realidad. Sin embargo, tras esta pasión por la escritura, se escondía algo más profundo y aterrador. Los mayas creían que sus palabras y su historia eran más que simples crónicas. Formaban parte de la vasta y frenética maquinaria del universo. Tras descifrar los textos, los científicos descubrieron que en el centro de cada ciudad se alzaban no solo monumentos dedicados a los gobernantes, sino verdaderos anclajes en el tiempo. Los mayas creían que si dejaban de registrar rituales, si perdían la noción del tiempo, el mundo simplemente dejaría de existir. El sol nunca volvería a salir y los dioses creadores destruirían a la humanidad, como ya lo habían hecho 3 veces. Pero entre las interminables listas de victorias y nombres de dioses, los lingüistas tropezaron con algo que los desconcertó. Sus registros contenían fechas que se remontaban a millones, incluso billones, de años. Y fechas similares que se extendían hasta el futuro infinito. ¿Por qué una civilización de la Edad de Piedra usaría los mismos números que la física moderna para describir la edad del universo? ¿Por qué necesitarían saber qué ocurriría dentro de 4000 años si sus ciudades ya se asfixiaban por la sobrepoblación y la sequía? El secreto estaba oculto en sus calendarios. Los jeroglíficos abrían una puerta a su conciencia, pero lo que vimos más allá de esa puerta era aún más extraño. Los mayas no vivían solo en el tiempo, construyeron una máquina basada en él, un mecanismo grandioso y matemáticamente perfecto que dictaba cuándo nacer, cuándo matar y cuándo morir. Mientras los lingüistas se esforzaban por comprender el alcance de esta obsesión, los arqueólogos plantearon una nueva pregunta. Si registraban cada paso con tanta meticulosidad, ¿por qué sus crónicas terminaron repentinamente en el siglo IX? ¿Por qué de repente los grandes escribas abandonaron sus plumas y los talladores sus cinceles, dejando las estelas inacabadas? La respuesta no estaba en palabras, sino en números, en el ritmo de sus calendarios que marcaban el ritmo como una bomba de relojería. Los mayas estaban seguros, el tiempo es cíclico, y lo que una vez comenzó debe terminar en fuego. En el próximo capítulo profundizaremos en la esencia de este mecanismo. Descubriremos cómo el calendario maya transformó sus vidas en un eterno día de la marmota y por qué su obsesión por la precisión los llevó a predecir su propia muerte, pero no pudieron evitarla. Capítulo 6. Máquinas del tiempo, porque los indios necesitan un calendario de hace millones de años. Verás lo que pasa cuando la gente se vuelve esclava de sus propios cálculos. Y créeme, 2012 fue solo la punta del iceberg, algo que no nos habíamos dado cuenta. Imagina que el tiempo no es un río invisible que fluye del pasado al futuro. Para los mayas, el tiempo era una carga física, una carga colosal que los dioses llevaban sobre sus hombros a lo largo del infinito camino de la eternidad. Y cada noche, un dios le pasaba la batuta a otro. Si el portador tropezaba, la realidad simplemente dejaba de existir.
En 2012, el mundo enloqueció, anticipando el fin del mundo según el calendario maya. Pero lo irónico es que los propios mayas se habrían reído en nuestra cara. Para ellos, el fin de un ciclo de 125 años no era el fin, sino simplemente un cambio de guardia. Operaban con cifras que hacen temblar a la ciencia moderna. En las ruinas de la ciudad de Quiriguá, los arqueólogos han encontrado estelas que describen eventos ocurridos hace 90 millones de años. Y en Palenque se han descubierto inscripciones que se remontan hasta 4.000 años atrás. ¿Por qué los indígenas de la Edad de Piedra habrían tenido una precisión de hasta la centésima de millón? ¿Por qué habrían conocido los ciclos planetarios, imposibles de observar sin un telescopio? La respuesta es aterradora. Los mayas no solo contaban el tiempo, intentaban explotarlo. Pero para entender cómo lo hacían, hay que olvidar todo lo que se sabe sobre calendarios. Los mayas tenían 3, y funcionaban como engranajes de un gigantesco e infernal mecanismo de relojería. El primer engranaje es el Tzolkin, un calendario sagrado de 260 días. No tiene meses, solo una combinación de 20 nombres y 13 números. ¿Por qué 260? No es un año, no es un ciclo lunar. Es la duración de un embarazo humano. Era un calendario de ritmos biológicos que dictaba el día en que se le pondría nombre a un niño y qué destino le espera. La segunda marcha es Hab, un calendario civil de 365 días, casi como el nuestro, pero con una advertencia aterradora. Los mayas tenían 18 meses de 20 días cada uno. ¿Cuentan? No. Hay 5 días extra. Los mayas los llamaban Wayeb, días sin nombre, días de caos. Durante estas 120 horas, las fronteras entre los mundos se difuminaban. La gente apagaba las luces, dejaba de trabajar y se paralizaba de terror. Se creía que durante estas 120 horas los dioses podían simplemente olvidarse de la humanidad. Pero lo más aterrador comenzó cuando estos dos engranajes, el Tzolkin y el Hab, se alinearon. Esto ocurría cada 52 años. Para los mayas, ese era el momento decisivo. El ciclo del calendario se cerraba. Cada 52 años, el mundo se encontraba al borde del abismo. Para que el sol saliera para un nuevo ciclo, se necesitaba sangre. Miles de personas esperaban el amanecer contemplando las Pléyades. Si las estrellas cruzaban su cenit, significaba que los dioses nos habían concedido otro medio siglo. Pero esto era solo la punta del iceberg. Estos ciclos estaban dominados por la cuenta larga. Los mayas estaban obsesionados con la idea de que todo se repetía. Para ellos, la historia no era progreso, era una rueda. Si 400 años antes, el día 4 Ahau, 8 Kumhu, hubo una sequía, hoy se repetiría. Este era el secreto de sus profecías. No predecían el futuro, pero calculaban con precisión matemática el pasado que estaba destinado a regresar. Por eso los reyes mayas gastaban fortunas en astrónomos. El calendario era su principal herramienta política. Si un rey podía demostrar que su coronación coincidía con el ciclo del gran dios ancestral que vivió 1 millón de años antes, su poder se volvía absoluto. Esto era la cronocracia, el gobierno del tiempo. Pero había un problema que convirtió la vida de los mayas en una pesadilla sin fin. Imagina vivir en un mundo donde cada movimiento está predeterminado por las alineaciones planetarias. No puedes empezar una guerra cuando te conviene. No puedes plantar maíz cuando llueve. Tienes que esperar a que las ruedas celestiales se alineen perfectamente. Los mayas transformaron las matemáticas en una religión y la astronomía en una prisión. Sus observatorios, como el Caracol de Chichén Itzá, no eran centros científicos, sino torres de control, donde los sacerdotes calculaban frenéticamente la trayectoria de Venus. Y aquí llegamos al secreto más oscuro de su calendario. Para nosotros, Venus es la estrella de la mañana, símbolo de belleza. Para los mayas,
Venus era la gran estrella, presagio de genocidio. Calculaban su ciclo con un error de tan solo 2 horas en 500 años. ¿Pero por qué tanta precisión? El secreto residía en que Venus desencadenó el estallido de la guerra. Hubo un tipo especial de conflicto, la Guerra de las Galaxias. No es una metáfora. Cuando Venus apareció en cierto punto del cielo, el calendario señaló: es hora de matar. Una ciudad-estado atacó a su vecina no por recursos ni territorio. Atacó porque así lo dictaban las ruedas del tiempo. Fue una masacre ritual inherente a la programación de su civilización. Los mayas se convirtieron en rehenes de su propia precisión. Crearon una máquina del tiempo que funcionaba a la perfección, pero carecía de frenos. Previeron las catástrofes inminentes, sequías, guerras, decadencia, décadas antes de que comenzaran. Registraron las fechas de su inminente colapso en estelas, como si llevaran un diario fatal. Pero lo más extraño ocurrió cuando los cálculos astronómicos chocaron con la realidad. En el siglo VIII, las ciudades mayas comenzaron a sumirse en el caos. El período clásico tocaba a su fin, y si observas las últimas inscripciones jeroglíficas, no verás gritos de socorro ni crónicas de batallas. Verás fechas, cálculos interminables y búsquedas fanáticas de nuevos ciclos calendáricos. A medida que la civilización se derrumbaba, los sacerdotes continuaron febrilmente grabando números en piedra, extendiéndolos hasta el infinito. Buscaban hablar el tiempo, detener su decadencia calculando una nueva fecha auspiciosa. Sabían que su mundo llegaría a su fin. El calendario de la cuenta larga indicaba claramente el fin del Gran Baktun. Pero no entendían una cosa: el tiempo no nos lleva simplemente sobre sus hombros. A veces se libera de su carga, permitiéndonos empezar de nuevo. Su obsesión por las estrellas los llevó a mirar hacia arriba cuando deberían haber mirado hacia abajo. Vieron los planetas moviéndose millones de años hacia el futuro, pero no notaron la tierra moribunda bajo sus pies, ni al enemigo que acechaba en los bosques, que no creía en ciclos sagrados. Pero si crees que el calendario maya es simplemente matemática antigua, te equivocas, porque fue este calendario el que determinó cómo y cuándo se destruirían mutuamente. En el próximo capítulo veremos cómo los cálculos de los sacerdotes se convirtieron en ríos de sangre. Descubriremos por qué el desplazamiento de un solo planeta pudo aniquilar una ciudad entera y cómo la Guerra de las Galaxias, maya, los convirtió en presa fácil de lo que venía del extranjero. Capítulo 7. Star Wars, cómo el movimiento de Venus determinó la fecha del genocidio. Comprenderás que el cielo sobre la jungla no era una cúpula, sino un campo de batalla, donde se decidió el destino de millones de personas mucho antes de su nacimiento. Y créeme, esta batalla fue mucho más aterradora que cualquier superproducción de Hollywood. Imagina una noche sofocante en la selva del Petén. Es el año 629 d.C. Pero aquí, en el corazón de Mesoamérica, el tiempo transcurre de otra manera. El rey de Tikal, Bala Chan Kawil, está despierto. No está estudiando mapas ni probando la nitidez de su macuahuitl de obsidiana. Su mirada está fija en una estrecha franja de horizonte. Está esperando. Espera a que ella emerja de la oscuridad del amanecer. Chak-Ek, la gran estrella. La llamamos Venus. Para nosotros es un símbolo de amor y belleza. Para los mayas era un presagio de genocidio. En cuanto la primera chispa de Venus atravesó el cielo, el silencio selvático explotó con el estallido de proyectiles y el estruendo de tambores. No se trataba de una escaramuza casual por recursos, era la Guerra de las Galaxias, un término que los arqueólogos usan no para describir ciencia ficción, sino para describir el conflicto más brutal y matemáticamente preciso de la historia de la humanidad. Un conflicto en el que la fecha de tu muerte
estaba escrita en el cielo cientos de años antes de tu nacimiento. Pero ¿cómo podría un planeta situado a millones de kilómetros de nosotros obligar a una civilización entera a destruirse sistemáticamente? El secreto se escondía en los jeroglíficos. Durante mucho tiempo, los estudiosos creyeron que los mayas eran pacíficos observadores de estrellas que construían pirámides simplemente para estar más cerca de los dioses. Pero cuando se descifró el código maya, la sangre derramó de los muros del templo sobre los investigadores. El glifo de la guerra se asemejaba al símbolo del planeta Venus, sobre el cual caía una lluvia de gotas. Pero no era lluvia, era sangre que empapaba la tierra. Los mayas estaban obsesionados con los patrones cíclicos. Venus aparece como el lucero de la mañana, desaparece y regresa como el lucero de la tarde, según un ritmo estricto, 584 días. Para los sacerdotes astrónomos, esto no era simplemente el movimiento de un cuerpo celeste, era el programa de una trituradora cósmica. Venus era considerada la patrona de la guerra, y un ataque lanzado durante cierta fase de su ciclo, especialmente durante la salida helíaca, se consideraba autorizado por el propio universo. Y entonces sucedió algo que cambió la historia del período clásico maya para siempre. Los dos grandes superestados, Tikal y Calakmul, convirtieron el cielo en un instrumento de su geopolítica. Fue una guerra fría que duró siglos, pero que se acaloró con cada movimiento de Venus. En 562, Calakmul, valiéndose de los cálculos de sus sacerdotes, asestó un golpe devastador a Tikal. No fue solo una derrota, fue una catástrofe ritual. La ciudad fue derrocada, su rey sacrificado, y la consiguiente época oscura duró 130 años. Pero fue un error pensar que los mayas luchaban solo por territorio. El objetivo de Star Wars era la captura de seres humanos, no esclavos para las plantaciones, sino dioses con forma humana. Para los mayas, capturar a un rey enemigo, un señor sagrado, equivalía a robar un pedazo del alma de la ciudad enemiga. Y aquí, una precisión escalofriante entró en juego. Las fechas de los ataques se eligieron para que coincidieran con eventos astronómicos. Si Venus estaba quieta, era hora de derramar la sangre de los reyes. El secreto residía en que, para ellos, la guerra era una extensión de la astronomía por otros medios. Imaginen un ejército listo para la batalla durante semanas, simplemente porque el planeta aún no había alcanzado el nivel requerido en la eclíptica. Los soldados podrían morir de hambre, la logística podría colapsar, pero nadie se atrevería a atacar hasta que el sacerdote diera la señal. Y lo más aterrador es que funcionó. El efecto psicológico de Star Wars fue absoluto. Si te atacaban bajo el signo de Venus, sabías que los dioses estaban del lado del enemigo. Resistir no solo era inútil, sino un sacrilegio, pero detrás de esta matemática divina se escondía una trampa fatal. El sistema de Star Wars transformó el conflicto en un ciclo interminable de venganza. La ciudad A destruye la ciudad B porque Venus la comanda. Tras 584 días, los supervivientes de la ciudad B, tras esperar a que el planeta alcanzara el mismo nivel, contraatacan. Era una máquina de destrucción autosuficiente. Para el siglo VIII, la densidad de población en las llanuras había alcanzado un límite crítico. Los recursos escaseaban cada vez más y las demandas de Venus eran cada vez más sanguinarias. ¿Pero por qué no podían detenerse? La respuesta reside en la propia estructura de poder de los reyes jaguar. Su legitimidad residía en su capacidad de predecir y controlar los eventos celestiales. Si un rey dejaba de luchar en Star Wars, dejaba de ser un dios. Y un dios que no trae la victoria no merece vivir. En el siglo VII, la guerra asoló toda la región de Peteshbatun. Ya no era un duelo de élite entre reyes, era una masacre total.
Las ciudades comenzaron a rodearse de murallas dobles, algo inaudito para los mayas del período clásico. Usaban piedras de sus templos para construir fortificaciones en el centro de sus plazas. Literalmente, aislaron su cultura, buscando escapar de sus vecinos, guiados por la luz de Venus. Pero la mecánica celestial es inexorable, no tiene piedad y no tiene en cuenta la sequía ni el agotamiento del suelo. En cierto punto, el calendario y la realidad divergieron. Los sacerdotes continuaron exigiendo sangre para asegurar la armonía cósmica, mientras que en la Tierra ya no había suficiente gente para cultivar los campos de trigo. Star Wars, una herramienta de control, se transformó en un virus que devoró la civilización desde dentro. Los arqueólogos están encontrando evidencia de que dinastías enteras se extinguieron en un solo día, el día en que Venus alcanzó su apogeo. Y entonces ocurrió algo extraño. Empezaron a aparecer lagunas en las crónicas mayas. Las fechas de la Guerra de las Galaxias aún se registran, pero las ciudades que la combatieron quedaron repentinamente en silencio. Las últimas inscripciones en las estelas de Dos Pilas y Aguateca hablan del pánico, de la élite que huyó abandonando sus ornamentos de jade y sus silbatos sagrados. Venus continuó su viaje por el cielo, pero no había nadie abajo para observarla. Esta obsesión por el cielo transformó la vida de los mayas en un complejo mecanismo, cada engranaje lubricado con sangre humana. Pero si crees que Star Wars fue lo más aterrador que ocurrió a la sombra de las pirámides, te equivocas, porque la guerra fue solo un preludio. El verdadero horror comenzó cuando terminaron las batallas y los reyes cautivos fueron conducidos por las escaleras hacia las nubes, donde las matemáticas de las estrellas se encuentran con el filo de un cuchillo de obsidiana. En el próximo capítulo ascenderemos a estas alturas. Miraremos a los ojos de quienes aguardaron su destino en piedras sagradas y descubriremos el verdadero precio que los dioses exigieron por la prosperidad del imperio. ¿Por qué las pirámides no eran solo tumbas, sino gigantescas máquinas para convertir la vida en energía cósmica? Prepárense, estamos entrando al altar de la muerte, y créanme, lo que ocurrió allí les hará reconsiderar el concepto mismo de civilización humana. Los escalones de la pirámide estaban resbaladizos, pero no por la lluvia tropical. Una gruesa y pegajosa cinta carmesí corría bajo los pies del gobernante cautivo, el otrora poderoso Señor Santo. No podía caminar. Lo arrastraban 4 sacerdotes, con el cuerpo pintado de negro azabache, símbolo de la muerte y el abismo. Abajo, en la plaza iluminada por antorchas de Tikal, miles de personas permanecían en absoluto silencio. No esperaban una ejecución, esperaban un acto de creación. Para los mayas, lo que estaba a punto de ocurrir en la cumbre no era un crimen ni un simple acto de crueldad. Era una compleja operación quirúrgica para salvar la esencia misma del universo. Bienvenidos al altar de la muerte. Un lugar donde el tiempo se detiene y los dioses descienden para saciar su sed. Durante mucho tiempo, los historiadores intentaron encubrir a los mayas. A mediados del siglo XX, se les retrató como pacíficos observadores de estrellas, filósofos de la selva que construían observatorios y calculaban los ciclos de Venus, mientras que los sanguinarios aztecas del norte arrancaban corazones a miles. Pero esto fue un error. Una ilusión disipada por los propios mayas cuando finalmente aprendimos a leer sus jeroglíficos. En las paredes de los templos, en las vasijas de cerámica y en las profundidades de las cuevas sagradas se revelaba una realidad diferente. Los mayas estaban obsesionados con la sangre, pero para entender por qué, debemos dejar de lado la moral moderna. Para ellos, el mundo era un mecanismo en constante agotamiento. El sol podía no salir, la lluvia podía no caer, el maíz podía no germinar.
El único combustible capaz de dar cuerda a este reloj cósmico era el Kuk, la fuerza vital divina, y su mayor concentración se encontraba en la sangre humana. Pero había un detalle que hacía este sistema aún más aterrador. La sangre más preciada, la más pura, no corría por las venas de esclavos ni campesinos. Pertenecía a los reyes. Antes de que el cuchillo tocara el pecho del prisionero, el rey victorioso debía pagar él mismo el precio. Esto se denominaba sacrificio ritual. En la cima de la misma pirámide, oculto tras una cortina de tela preciosa, el gobernante maya realizaba lo impensable. Con agujas de hueso de raya o lancetas de obsidiana, se perforaba la lengua o los genitales. Un cordón áspero y con forma de gancho se pasaba por las heridas para que la sangre goteara libremente sobre hojas de papel hechas con la corteza de un ficus. ¿Por qué? El secreto residía en que solo a través de este dolor el rey podía entrar en trance. Entre el humo del incienso de resina de copal, delirando por la pérdida de sangre, la visión de la serpiente apareció ante él. De las nubes de humo se materializaron ancestros y dioses. Sin este sacrificio personal, el rey no tenía derecho a matar a otros. Su sangre abrió el portal. La sangre de un prisionero selló el acuerdo. Así, el gobernante cautivo yace sobre un altar de piedra convexo. Su espalda está arqueada, de modo que su pecho se tensa como el parche de un tambor. 4 sacerdotes, los Chak, llamados así por el dios de la lluvia, lo sujetan firmemente por los brazos y las piernas. En ese momento, Nakom entra en escena. Nakom es más que un simple verdugo. Es un sumo sacerdote que vivió una vida ascética durante todo el año, absteniéndose de comer carne y evitando el contacto con mujeres para preservar la pureza ritual. En su mano sostiene un cuchillo de obsidiana ahumada. Este material es más afilado que cualquier bisturí moderno. Corta a nivel molecular. Con un movimiento preciso y mesurado, Nakom corta la carne bajo las costillas. Pero no fue una masacre caótica, fue un ritual preciso. La mano del sacerdote se hunde en el corte, rasgando el diafragma. Un segundo después aprieta el corazón aún palpitante en su puño. Los mayas lo llamaban el pequeño sol. Aún temblando, se acerca a los labios de un ídolo o se quema en un cuenco para que el humo, la esencia de la vida, suba directamente a las fosas nasales de los dioses. ¿Pero qué pasó con el cuerpo después? Y es aquí donde nos topamos con el aspecto más oscuro de la arquitectura maya. El cuerpo era arrojado por los escalones de la pirámide. Rodaba, golpeando las piedras, simbolizando la caída del sol al inframundo, Xibalbá. Otros sacerdotes lo esperaban más abajo. En algunos casos, se le quitaba la piel al cuerpo, que luego era usada por un sacerdote que realizaba una danza ritual. Esto no era un acto de locura. Para los mayas, simbolizaba la renovación de la naturaleza, así como un grano de maíz se deshace de su cáscara para dar origen a una nueva vida. También una persona se deshace de su cáscara para continuar el ciclo. A veces, las cabezas de los reyes capturados se separaban de sus cuerpos, se usaban como pelotas en un juego sagrado. Imaginen un estadio rodeado de selva, donde perder significaba perder no puntos, sino una vida. El juego de pelota no era un deporte, sino un drama cósmico. La pelota simbolizaba al sol y a los jugadores, héroes gemelos luchando contra la muerte. Y si se necesitaba la cabeza de un enemigo derrotado para mantener el sol en su camino, los mayas la ofrecían sin dudarlo. Sin embargo, no piensen que las pirámides eran simples mataderos, eran gigantescos resonadores. Los arquitectos mayas calcularon cada ángulo para que el grito de una víctima o el redoble de un tambor se extendiera kilómetros. La pirámide es un huitz, una montaña sagrada. En su interior había una cueva, una entrada al mundo espiritual. Al matar a una persona en su cima, los mayas creían que nutrían la tierra misma,
para que no se abriera y se tragara sus ciudades. Pero había una cosa que asustaba incluso a los propios mayas. Con el paso de los años, el apetito de los dioses aumentó. En los textos del período clásico tardío, presenciamos una progresión aterradora. Mientras que antes los sacrificios habían sido aislados y reservados para la élite, durante el período de guerras interminables entre ciudades-estado, la sangre corría a raudales. Los dioses parecían haber perdido el oído. Las sequías se hicieron más largas, las guerras más sangrientas. El dominio maya de las matemáticas estelares comenzó a predecir catástrofes. Sus calendarios, diseñados para durar millones de años, de repente comenzaron a señalar una fatalidad inminente. Los sacerdotes en lo alto de las pirámides blandían sus cuchillos de obsidiana cada vez más rápido, intentando escapar del caos inminente. Creían que si se detenían, el sol se apagaría para siempre. Pero la ironía del destino fue que esta misma obsesión por la sangre y la guerra en nombre de los cautivos se convirtió en uno de los factores que socavaron los cimientos de la civilización. La fe del pueblo en los dioses vivientes se debilitaba. Cuando el rey promete lluvia a cambio de la sangre de su hijo y no llueve durante 1 año, 2, 5 años, la divinidad del poder comienza a desmoronarse. En ese momento, la civilización maya estaba en su máximo apogeo. Las ciudades estaban superpobladas, las pirámides relucían con pintura roja recién pintada y las caravanas comerciales se extendían cientos de kilómetros. Era la Edad de Oro. Pero si observas con atención los rostros de los bajorrelieves de esa época, puedes ver un terror primigenio en los ojos de los reyes jaguar. Sabían lo que la gente común desconocía. Vieron las sombras alargarse en la selva, intuían que el gran ciclo estaba a punto de terminar. Y justo cuando los mayas alcanzaron la cima de su poder, cuando sus templos se elevaban hasta el cielo y sus altares funerarios se llenaban constantemente de ofrendas, algo inexplicable ocurrió. Todo el colosal mecanismo, esta máquina para convertir la vida en energía divina, simplemente se atascó. En el próximo capítulo descubriremos cómo era esta cúspide de poder justo antes de su colapso. Veremos ciudades que se convirtieron en trampas para millones de personas y comprenderemos por qué el momento más magnífico de la historia maya marcó el comienzo de su fin. Prepárense. Estamos entrando en la Edad de Oro antes del abismo, y será el momento más breve y deslumbrante de la historia de la humanidad. 750 v.C. Si pudieras sobrevolar la península de Yucatán ahora mismo, no verías la selva. Ante tus ojos se desplegaría una metrópolis infinita y vibrante, tallada en piedra y pintada de un intenso rojo sangre. Este es el apogeo, el momento en que la civilización maya alcanzó los límites de las capacidades humanas de la época. Pero fue aquí, en la cima, cuando los templos tocaron las nubes, donde aparecieron las primeras grietas en los cimientos del imperio. Tikal, Calakmul, Copán, Palenque. En el siglo hecho, estas no eran solo ciudades. Eran agujeros negros que consumían los recursos de regiones enteras. Tan solo Tikal albergaba a más de 60,000 personas. Para poner las cifras en perspectiva, eran más habitantes que Londres o París en aquella época. Pero hay un detalle que convierte esta grandeza en una sentencia de muerte. Los mayas no tenían animales de carga, no tenían ruedas, no tenían herramientas de metal. Cada piedra de esta colosal ciudad, cada saco de maíz para sus habitantes, se transportaba a lomos humanos. Fue un triunfo de la voluntad sobre la lógica de la naturaleza. Los mayas construyeron una supercivilización en una selva tropical, un lugar que, según todas las leyes de la biología, debería haberlos repelido. Para alimentar a millones, transformaron la selva en un gigantesco patrón geométrico, campos en terrazas, lechos elevados en pantanos, complejos sistemas de canales.
pero el apetito de las ciudades creció más rápido que la productividad de la tierra. Y aquí radica el primer secreto de su caída. Se necesitaron millones de toneladas de piedra caliza para construir una sola pirámide, pero extraer la piedra no era suficiente. Había que enyesarla y pintarla, y producir la cal requería fuegos increíblemente potentes. Los historiadores han calculado que para quemar la cal para un solo gran templo, se talaron y quemaron cientos de hectáreas de selva virgen. Las ciudades mayas fueron literalmente devoradas por la selva circundante. Y cuanto más altas eran las pirámides, menos árboles quedaban para retener la humedad del suelo. Pero los gobernantes mayas, los Kuhul Ahav, los señores divinos, parecían ignorar la catástrofe inminente. Al contrario, se lanzaron a una loca carrera por la vanidad. El siglo VIII se convirtió en la época de mayor construcción en la historia mesoamericana. Fue el auge antes del colapso. Cada rey quería superar a su predecesor. Más estelas, techos más altos, más escalinatas jeroglíficas para celebrar sus victorias, pero tras este brillo se escondía el vacío. El poder del rey jaguar residía en una sola contradicción. Era el mediador entre los hombres y los dioses. Aseguraba la lluvia, aseguraba el orden. Era el sol que salía sobre las pirámides. Pero cuando el clima empezó a cambiar debido a la deforestación a gran escala, cuando las sequías comenzaron a durar no meses, sino años, la divinidad de los reyes se convirtió en su mayor maldición. Imaginen la difícil situación de un miembro común de la comunidad. Dona parte de su escasa cosecha, pasa décadas transportando piedras para el templo de su señor y derrama sangre en guerras interminables. Todo esto para que el rey realice un ritual y los dioses le concedan agua. Pero el cielo permanece despejado, la tierra se agrieta, los niños mueren de hambre. En ese momento, el contrato social, forjado durante siglos, se desmorona. El rey ya no es un dios. Es un parásito que malgasta sus últimos recursos construyendo inútiles montañas de piedra. Pero los mayas no se limitaron a esperar el fin, lucharon. Pero no lucharon contra la naturaleza, sino entre ellos mismos. Durante este periodo, la naturaleza de la guerra en Yucatán cambió. Si bien antes se trataba de escaramuzas rituales entre élites, una especie de guerra de las galaxias dictada por la posición de Venus, donde el objetivo era capturar a un prisionero noble para sacrificarlo, ahora la guerra se volvió total. En capas arqueológicas de finales del siglo VIII encontramos algo nunca antes visto: murallas defensivas. En ciudades como Dos Pilas, las murallas se construyeron apresuradamente, desmantelando el revestimiento de palacios y templos reales. Fue un acto de desesperación. Los lugares sagrados de antaño se convirtieron en barricadas. Las ciudades se han convertido en fortalezas rodeadas de tierra arrasada. Los agricultores que viven en las afueras están atrapados entre la sequía y los ejércitos en guerra de las ciudades. La seguridad ha desaparecido y sin seguridad no hay nadie que cultive los campos. Comienza una reacción en cadena que ya no se puede detener. Curiosamente, fue durante este periodo, varias décadas antes del colapso, que el arte maya alcanzó su máximo apogeo. Los grabados en piedra se volvieron increíblemente detallados y las inscripciones, largas y complejas. Parecía una agonía tallada en piedra. Era como si intentaran invocar al destino, grabando sus nombres con la mayor profundidad posible, sintiendo que el tiempo se les escapaba. Y aquí estamos en el momento más extraño de la historia de la humanidad. En el apogeo de su poder, cuando las ciudades aún bullían, los artistas terminaban sus mejores frescos y los astrónomos calculaban los eclipses con miles de años de antelación, el mecanismo simplemente se detuvo. En Tikal, la última fecha en la estela corresponde al año 879.
En otras ciudades es un poco anterior o posterior. Pero la situación es la misma en todas partes. No fue una explosión instantánea, fue una disolución, pero una disolución terriblemente rápida. Imagínense una ciudad que una vez albergó a decenas de miles de personas, donde los mercados bullían con las voces de los comerciantes de cacao y jade, donde sacerdotes con plumas de quetzal recitaban oraciones solo para quedar repentinamente en silencio. Pero esto no fue la muerte de una plaga que diezmó a todos. No fue una invasión alienígena. No encontramos montañas de cadáveres en las calles. Encontramos algo más aterrador, la incompletitud. En el sitio de Aguateca, los arqueólogos descubrieron casas con piedras de moler abandonadas en el suelo, listas para ser utilizadas. En los talleres se encontraron joyas a medio terminar. En los templos se encontraron vasijas para ofrendas. La gente simplemente se fue. Abandonaron todo, sus hogares, sus objetos sagrados, las cenizas de sus antepasados enterradas bajo el suelo de sus viviendas. Millones de personas abandonaron las tierras habitables que sus antepasados habían cultivado durante 1500 años. ¿Por qué? ¿Qué pudo haber llevado a una nación entera a abandonar las ciudades más grandes del mundo y quedarse estancada? Los científicos han debatido durante décadas. ¿Fue una megasequía? ¿O una revuelta campesina que derrocó a los reyes reinantes? ¿O las guerras interminables transformaron Yucatán en un infierno? Hoy lo sabemos. Fue una tormenta perfecta, una confluencia de factores en la que el colapso ecológico coincidió con la crisis política y el desencanto religioso. Pero hay un detalle que atormenta a los historiadores. Los mayas no desaparecieron sin más. Permanecieron en silencio. Su escritura jeroglífica, su complejo calendario, su conocimiento astronómico, todo lo que constituía el núcleo de su civilización, comenzó a deteriorarse rápidamente. En el próximo capítulo seguiremos los pasos de este gran éxodo. Descubriremos dónde desaparecieron millones de personas y por qué la selva devoró con tanta rapidez y celo lo que había tardado siglos en construirse. Veremos cómo la mayor civilización del hemisferio occidental se convirtió en un fantasma, dejando tras de sí solo un misterioso y resonante silencio. Prepárense. Estamos entrando en la zona del gran silencio. ¿Por qué las ciudades se convirtieron de repente en sus propias tumbas? ¿Y tenían los mayas alguna posibilidad de sobrevivir? Las respuestas se encuentran en las raíces de los árboles que ahora destruyen los muros de palacios antaño magníficos. Y estas respuestas son mucho más aterradoras de lo que imaginas. 10 de enero de 909, ciudad de Toniná, un reino montañoso en los confines del mundo maya. El cincel del maestro golpea la piedra caliza por última vez, grabando una fecha que marcará el fin de la historia del mayor calendario de la humanidad. El maestro deja sus herramientas, abandona su taller y jamás regresa. Tras él, plazas vacías, palacios donde los reyes festejaron ayer y templos donde la sangre de sus últimas víctimas aún no se ha secado. No fue un declive lento, fue un colapso. Imaginen si mañana por la mañana los residentes de Nueva York, Londres y Tokio abandonaran simultáneamente sus apartamentos, sus coches en los atascos y se adentraran en el bosque sin dejar una sola nota. Eso es exactamente lo que ocurrió aquí. Millones de personas desaparecieron en la neblina verde de la selva, abandonando sus megalópolis a las enredaderas. Pero, ¿por qué? ¿Qué pudo haber llevado a una civilización construida durante siglos a rendirse ante la naturaleza en cuestión de unas pocas décadas? La respuesta ha parecido obvia durante mucho tiempo: la guerra. Pero los arqueólogos se enfrentan a un misterio. En muchas ciudades del período clásico no hay rastros de un asalto final. No hay montones de cadáveres en las calles, ni evidencia de un incendio total.
Las ciudades lucen como si la gente simplemente hubiera salido a comprar comida y hubiera olvidado el camino a casa. Pero esto era una ilusión. La muerte de las ciudades mayas no comenzó con una espada, sino con un plato. Los mayas fueron víctimas de su propio éxito. En la cúspide de su poder, la población de la región alcanzó los 15 millones. Para alimentar a esta masa, los bosques se deforestaron a un ritmo frenético. Cada pirámide que vemos hoy requirió la quema de miles de toneladas de madera solo para producir la cal para su revestimiento. Las ciudades brillaban de un blanco deslumbrante, pero a su alrededor se extendía un desierto ecológico. Y entonces la naturaleza reaccionó. Estudios de estalagmitas rupestres han revelado que una serie de sequías catastróficas azotaron las tierras mayas en el siglo IX. Pero la sequía no se debió simplemente a la falta de lluvia. Para los mayas representó el colapso de la esencia misma de la realidad. ¿Recuerdan quiénes eran sus reyes? Cuhulajau, señores divinos. Su único deber, su contrato con el pueblo, era mantener la comunicación con los dioses del agua y el maíz. Cuando el cielo se convirtió en cobre y la tierra en hueso, este contrato quedó anulado. El rey jaguar, con sus plumas de quetzal, ya no parecía poderoso. Parecía un impostor. Pero lo más aterrador ocurrió tras las puertas cerradas del palacio. En lugar de unirse ante la hambruna, las élites se sumieron en la locura. El calendario maya, su orgullo y su maldición dictaban que el tiempo era cíclico. Si había habido una guerra en el ciclo anterior, tenía que repetirse. Y así comenzaron a luchar. Estas no fueron las elegantes batallas rituales del pasado. Esta fue una guerra de exterminio. Los arqueólogos están encontrando murallas defensivas erigidas apresuradamente en medio de las plazas centrales de Tikal y Dos Pilas. Desmantelaron sus palacios para construir barricadas. Los vecinos de ayer se convirtieron en enemigos jurados. Las rutas comerciales, arterias de la civilización, se interrumpieron. Se perdieron los suministros de sal, obsidiana y, sobre todo, la fe en el futuro. Pero había otra razón, aún más siniestra. El secreto estaba escondido en el agua. Los mayas construyeron gigantescos embalses llamados chultún. Durante la temporada de lluvias, recolectaban agua que alimentaba a la ciudad durante meses, pero durante las sequías, el agua estancada se convertía en una sopa tóxica. Las lluvias arrastraban la pintura de las pirámides, que contenía cinabrio, sulfuro de mercurio. El agua de los embalses se volvió letal. Las ciudades-estado literalmente comenzaron a envenenarse. Imagina la difícil situación de un campesino común. Tu tierra está muerta, tu agua está envenenada, tu rey Dios es impotente y sus guerreros saquean tus reservas para librar interminables guerras de estrellas por prestigio. Solo tienes una opción. Y se fueron. Este fue el gran silencio. No fue una retirada organizada, fue un caos. Millones de agricultores abandonaron sus parcelas y se trasladaron al norte y al este, hacia la costa, donde aún había humedad. Los que se quedaron se convirtieron en fantasmas. En Tikal se han encontrado rastros de personas que vivieron en palacios abandonados 100 años después del derrumbe. Encendían hogueras directamente sobre los suelos de mosaico y cocinaban comidas exiguas en los salones donde antaño se decidía el destino de los imperios. No podían leer los jeroglíficos de las paredes. Para ellos, estas inscripciones eran señales mágicas de los gigantes del pasado. La selva no perdió tiempo. En cuanto el último sacerdote abandonó la cima de la pirámide, las semillas de los árboles se hundieron en las grietas entre las piedras. Las raíces actuaron como dinamita de combustión lenta. Los techos se derrumbaron. Las estelas cayeron boca abajo, ocultando los nombres de los reyes. En pocas décadas, el bosque se lo había tragado todo.
Las ciudades se transformaron en túmulos funerarios. La historia se convirtió en mito. Durante mucho tiempo creímos que este era el fin, que los mayas simplemente habían desaparecido, dejándonos solo ruinas para inmortalizar en selfies. Teorizamos sobre extraterrestres, portales a otros mundos y ascensiones místicas. Observamos estos esqueletos de piedra vacíos y creímos comprender la magnitud de la tragedia. Pero nos equivocamos. Solo vimos la punta del iceberg. Todo lo que has oído hasta ahora sobre el colapso de los mayas es solo una sombra de la realidad. Durante mucho tiempo, los arqueólogos se limitaron a lo que podían cortar con machetes. Veíamos ciudades aisladas como islas en un océano verde. Pensábamos que no había nada entre ellas, pero el progreso nunca se detiene, y lo que los científicos descubrieron hace apenas unos años ha arruinado los libros de historia. Al parecer, no subestimamos la magnitud del desastre. No teníamos ni idea de lo enorme que era esta máquina antes de que se rompiera. El secreto no estaba oculto bajo tierra, sino justo encima de nuestras cabezas. La tecnología capaz de ver a través de la superficie de la selva reveló algo aterrador. Las ciudades no estaban aisladas, formaban parte de algo mucho más grande y aterrador. Prepárense, lo que están a punto de ver cambiará para siempre su comprensión del mundo antiguo, porque el LIDAR acaba de desenmascarar Centroamérica, y lo que se esconde bajo tierra es diferente a cualquier civilización que hayamos conocido. Llegamos al capítulo que lo cambió todo. Capítulo 11. El LIDAR lo cambia todo. Nuevos descubrimientos que revolucionaron el mundo. Imaginen a un equipo de arqueólogos que pasó décadas luchando en la densa selva guatemalteca. Pasaron años cartografiando un solo templo, luchando contra la malaria, las serpientes venenosas y la impenetrable vegetación. Estaban seguros de comprender la magnitud del fenómeno. Pensaban que los mayas eran un conjunto de ciudades-estado aisladas, perdidas en un vasto océano de naturaleza salvaje. Pero en 2018, un solo vuelo de avión redujo estos libros de texto a polvo. Una aeronave equipada con LIDAR sobrevoló la reserva de la biosfera maya. Rayos láser que perforaban el follaje a una velocidad de 900.000 pulsos por segundo lograron lo que los humanos no habían logrado durante 1000 años: vaporizar la selva en el modelo digital. Y cuando los investigadores miraron la pantalla, se quedaron sin aliento. Donde creían que había una selva tropical desierta, emergió una megaestructura monstruosa, increíblemente vasta. No eran ciudades aisladas, eran una red continua y vibrante de urbanización, que se extendía a lo largo de miles de kilómetros cuadrados. Pero eso fue solo el comienzo de la conmoción. El secreto que ocultaba el LIDAR resultó ser mucho más oscuro que simples ruinas. Hasta ahora, creíamos que alrededor de 2 millones de personas vivían en las tierras bajas mayas. Nos equivocábamos. Al menos 10 veces más. Nuevos datos muestran que aquí vivían 20 millones de personas. Esa es la densidad de población de la China moderna o de Europa occidental, apiñada en una selva tropical. Y entonces surgió una pregunta lógica. ¿Cómo? ¿Cómo podemos alimentar a 20 millones de bocas en una zona donde el suelo se ha empobrecido en tan solo un par de años? La respuesta apareció en los mapas láser como cicatrices infinitas y geométricamente perfectas sobre la faz de la Tierra. No eran solo campos, eran sistemas titánicos de terrazas y canales de irrigación. Los mayas no solo vivían en la selva, remodelaron el paisaje completa y agresivamente para adaptarlo a sus necesidades. Cada metro cuadrado de tierra fue alterado. Crearon un Edén artificial, transformando pantanos en fértiles jardines. Pero este triunfo de la ingeniería tuvo un precio. Y el precio fue sangriento. Al observar las imágenes LIDAR, los historiadores notaron algo inquietante. Las ciudades no solo estaban cerca unas de otras,
sino que estaban conectadas por gigantescas carreteras elevadas, llamadas Sakba. Estas carreteras blancas se extendían por decenas de kilómetros rectas como flechas. Antes pensábamos que eran rutas de peregrinación, pero la realidad resultó ser mucho más dura. El LIDAR reveló imponentes bastiones, fosos y estructuras defensivas ocultas, invisibles desde tierra. Estas carreteras eran arterias logísticas para los veloces movimientos de los ejércitos. El mito de los pacíficos astrónomos mayas quedó completamente destrozado. Lo que vimos fue una civilización en estado de guerra total y permanente. Las ciudades-estado no solo comerciaban, sino que se estrangulaban mutuamente en un dominio geopolítico. Cada colina se transformó en una fortaleza. Cada paso estaba patrullado. Lo que creíamos asentamientos pacíficos resultaron ser zonas militarizadas, y aquí es donde reside el principal misterio revelado por el láser. Si su tecnología era tan avanzada, su agricultura tan perfecta, sus ciudades tan fortificadas, ¿por qué se derrumbó todo? El LIDAR nos ha mostrado la cúspide de su gloria, pero también ha iluminado su tumba. Hemos visto que para el siglo IX, el impacto humano en la naturaleza se había vuelto crítico. Habían talado casi por completo la selva para quemar cal para sus colosales pirámides. Sin bosques, se desató la sequía, y sin agua, su complejo sistema de canales se había convertido en una trampa mortal. Pero ni siquiera esto explica el final. Las imágenes LIDAR revelaron un patrón extraño: cientos de estructuras inacabadas, enormes muros defensivos que se agrietaban a medias, pirámides cuyas estructuras se estancaban a mitad de su construcción. No se trataba de una decadencia lenta. Parecía como si millones de personas hubieran dejado caer repentinamente sus herramientas y simplemente se hubieran marchado, o simplemente hubieran desaparecido. Imagínense, una metrópolis con cientos de miles de habitantes, una economía, ciencia y ejército desarrollados, transformada en un pueblo fantasma en cuestión de años. El silencio que se apoderó de esta jungla de cemento fue ensordecedor. ¿Qué pudo haber llevado a una civilización entera a abandonar su grandeza? ¿Fue una catástrofe ecológica causada por su propia avaricia? ¿O se dieron cuenta de algo que aún no hemos captado al mirar sus calendarios? Con el LIDAR hemos descubierto el cuerpo físico de sus ciudades, pero aún no hemos encontrado sus almas. Vemos las piedras, vemos las zanjas, vemos el alcance de su arrogancia. Pero ¿a dónde se han ido sus habitantes? Al fin y al cabo, no se han extinguido. La genética nos dice que sus descendientes viven entre nosotros. Pero nunca volvieron a construir pirámides, nunca volvieron a erigir megalópolis, eligieron el olvido antes que la gloria. ¿Por qué? La respuesta no está en los pulsos láser, sino en lo que ocurrió en aquellos últimos y fatídicos días cuando los grandes reyes jaguar descendieron de sus tronos y se retiraron a las sombras de los árboles, dejando que sus ciudades fueran destrozadas por las raíces y el tiempo. Estamos a punto de una gran revelación. Porque cuando entendamos por qué se fueron, comprenderemos algo muy importante sobre nuestro futuro. En el próximo y último capítulo seguiremos los pasos de los sobrevivientes. Descubriremos qué queda del imperio tras el enfriamiento de las cenizas y por qué el legado maya no es solo un montón de piedras muertas, sino una maldición viviente que aún espera su fin. Prepárense. Nos adentramos en el legado de ceniza. ¿A dónde se han ido realmente los mayas y por qué siguen observándonos desde las sombras? La ciudad no murió en silencio. Se asfixió. Imaginen Tikal en el año 850 a.C. Ayer mismo 60,000 personas se congregaron aquí, pero hoy solo un viento cálido soplaba por las plazas principales, trayendo consigo el olor a ofrendas quemadas y en descomposición. Los reyes jaguar,
que habían prometido lluvia eterna, habían huido. Sus tronos se habían hecho añicos, y los jeroglíficos de sus estelas, los mismos que cantaban a su sangre divina, habían sido metódicamente borrados por las piedras de una turba enfurecida. Pero este no fue el final de la historia, fue el comienzo de la mayor migración de la historia de la humanidad, que durante siglos llamamos erróneamente la desaparición. Durante mucho tiempo, creímos que los mayas simplemente habían desaparecido entre la neblina verde de la selva. Los arqueólogos observaron las ruinas y vieron un cementerio. Pero la verdad resultó ser mucho mayor y más aterradora. Los mayas no desaparecieron, simplemente perdieron una guerra contra la naturaleza misma, una guerra que ellos mismos habían iniciado. El secreto de su caída residía en la esencia misma de su grandeza. La trampa verde, así llaman los ecologistas modernos a la selva centroamericana. Para construir sus megalópolis, los mayas lograron lo imposible. Transformaron los pantanos en campos fértiles y los bosques tropicales en una gigantesca máquina de recolección de agua. Pero esta máquina tenía sus límites. Cada nueva pirámide requería miles de toneladas de cal. Para quemar esta cal se necesitaban bosques. Millones de árboles se transformaron en humo para que los muros de los templos brillaran con un blanco deslumbrante. Y cuando los bosques desaparecieron, también lo hicieron las lluvias. Pero si crees que simplemente estaban sentados allí esperando morir, estás equivocado. Los últimos datos LIDAR, una tecnología de escaneo láser que ve a través del suelo y la vegetación, han trastocado todo lo que sabíamos. Creíamos que los mayas vivían en ciudades-estado dispersas. El LIDAR ha revelado la verdad. Se trataba de una red continua de carreteras, canales y bastiones defensivos que se extendía por miles de kilómetros. Oculta bajo las raíces de los árboles no se encuentra un grupo de ciudades, sino una única metrópolis global que rivaliza con la China moderna en densidad de población. Y esta complejidad se convirtió en su maldición. Cuando llegó la gran sequía, el complejo sistema de canales se convirtió en una cadena de charcas estancadas y tóxicas. Los dioses ya no respondían, y cuando los dioses guardan silencio, el pueblo comienza a cuestionar a sus reyes. El poder maya se basaba en el derramamiento de sangre, era el precio de su contrato con el cosmos. En lo alto de las pirámides, cerca de las estrellas, los reyes se cortaban las venas con cuchillos de obsidiana, convencidos de que su sangre alimentaba al mismísimo sol. Pero cuando el cielo se tornó cobrizo y el grano de los campos se marchitó, este contrato se rompió. Rastros de esta furia están por todas partes. En las ciudades del período clásico tardío se construyeron murallas apresuradamente, justo encima de las decoraciones de los palacios. Lucharon no solo contra sus vecinos, sino por la supervivencia. Pero aquí reside el mayor misterio. ¿Por qué los lingüistas y descifradores de códigos no han podido descifrar su código durante años? Porque los jeroglíficos mayas son más que simples letras, son seres vivos. Cada signo representa una deidad, un tiempo, un sonido y una acción, todo a la vez. Cuando Yuri Knorosov, un científico soviético, logró lo imposible y descifró este código, el mundo se estremeció. Por fin, pudimos leer su historia no en piedra, sino en sus propias palabras. Y estas palabras no hablaban del fin del mundo, hablaban de ciclos. ¿Has oído hablar de las máquinas del tiempo mayas, sus calendarios? Olvídate de los mitos sobre el 2012. Para los mayas, el tiempo no era una línea recta que conducía a un fin. Era una rueda inmensa e infinita, donde los acontecimientos pasados estaban destinados a repetirse en el futuro. Su calendario estaba calculado para millones de años venideros, no porque fueran fatalistas, sino porque eran arquitectos de la realidad.
Creían que conociendo la fecha, uno podía prepararse para la catástrofe, pero ni siquiera su conocimiento pudo detener la guerra de las galaxias. Esto no es una metáfora. Los mayas libraban guerras según el calendario venusino. Cuando el lucero de la mañana aparecía en un punto determinado del cielo, anunciaba la destrucción total. La fecha del genocidio la dictaban los movimientos de los planetas. Para ellos, la astronomía no era una ciencia, sino una carta náutica para la guerra. Y cuando los recursos empezaron a escasear, estas guerras se convirtieron en un baño de sangre que destruyó definitivamente la civilización. ¿Y a dónde fueron? Millones de personas no pudieron desaparecer de la noche a la mañana. Lo cierto es que los mayas llevaron a cabo una maniobra monumental. El gran silencio de las ciudades del sur no fue la muerte de un pueblo, sino una capitulación ante la selva. Abandonaron sus prisiones de piedra y se retiraron al norte, a Yucatán. Allí construyeron Chichén Itzá, una ciudad que se convirtió en la síntesis de su sabiduría y una nueva fe, aún más brutal. Se adaptaron, cambiaron, sobrevivieron. Y aquí llegamos a la pregunta más importante. ¿Por qué decimos que todavía están entre nosotros? Observa un mapa de la actual Guatemala, Belice y México. Hoy en día hay más de 7 millones de personas en la Tierra que hablan lenguas mayas. No son descendientes de una raza extinta, son mayas. Todavía rezan en las mismas cuevas que sus antepasados creían que eran la entrada a Xibalbá, un temible inframundo. Todavía siembran maíz según los ciclos registrados en códices de hace miles de años. El legado del fresno es más que ruinas cubiertas de enredaderas, es una advertencia. Los mayas nos mostraron lo que sucede cuando la superioridad tecnológica y la ambición chocan con la realidad ecológica. Construyeron una civilización que veía las estrellas, pero olvidó la tierra bajo sus pies. Cuando los conquistadores españoles quemaron sus bibliotecas, creyeron que estaban borrando conocimiento diabólico. Pero simplemente estaban destruyendo manuales de supervivencia. Hoy, al observar imágenes LIDAR, vemos más que solo cimientos antiguos. Vemos el fantasma de nuestro futuro. Las ciudades mayas son un espejo que refleja el fin de cualquier imperio que haya optado por ser más fuerte que la naturaleza. Nos encontramos en la cima de una pirámide que nosotros mismos hemos construido. Y mientras contemplamos el cielo, la jungla del tiempo ya empieza a envolver lentamente nuestras ciudades. Los mayas no se han ido. Simplemente esperan a que completemos nuestro ciclo para poder retomar su lugar en la infinita rueda del tiempo. Y si escuchas el sonido de la selva, lo entenderás. No nos observan desde la oscuridad con odio, nos observan con comprensión, porque saben lo que nosotros apenas comenzamos a comprender. Ningún muro dura para siempre. Ningún rey puede engañar al sol eternamente, y cuando las cenizas se hayan enfriado, solo quedará la tierra y quienes sepan hablarla. El ciclo está llegando a su fin, pero ¿estamos preparados para lo que nos espera en la siguiente vuelta de la rueda? Los mayas nos dejaron la respuesta, escrita en piedra y sangre. Solo necesitamos aprender a leerla.